En el capítulo de hoy veremos el tema relacionado con el arrepentimiento y el perdón. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Usamos mucho esa palabra dentro del cristianismo, pero buscaremos hoy día comprender un poco más. Y también qué es el perdón y de qué manera estos dos elementos, el arrepentimiento y el perdón, están relacionados con una buena posibilidad de tener una mejor relación con Dios y con nuestro prójimo también. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Margarita. Hola. ¿Cómo has estado, Margarita? Muy bien, gracias. Muy ocupada. Sí. ¿Cómo estás, Heriberto? Muy bien, gracias a Dios. Sí. También muy ocupado. Sí. Eso no se acaba. No. Muy bien. Llegamos a la lección número 10. Tremendo esto. 3 lecciones más y se acaba el trimestre. Qué bárbaro. Muy bien, el tiempo no se detiene. Pero qué bueno, gracias también a nuestros amigos que nos están acompañando hoy. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este momento de estudio. Y como dije, llegamos a la lección número 10, el título Arrepentimiento y Perdón. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? ¿Sí? ¿Quieres orar, Heriberto? Claro que sí. Okay. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos una vez más porque nos has dado el privilegio de estar aquí una vez más estudiando una lección que es de beneficio para nosotros, entender qué es lo que significa el reconocer el perdón y cómo podemos obtenerlo. Gracias, Señor. Te digo que una bendición para nuestros oyentes, especial para ellos, que ellos puedan beneficiarse de esta lección al igual que nosotros. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y quiero leer en el libro, en la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos al punto, ¿no? ¿Qué entendemos por arrepentimiento? ¿Qué será el arrepentimiento? Es interesante que, por ejemplo, Juan el Bautista, Jesús, llamaban al arrepentimiento, ¿no? Pero ¿qué es en esencia el arrepentimiento? Es una palabra que usamos mucho dentro del contexto religioso, dentro del contexto cristiano, ¿no? Pero ¿qué entendemos por arrepentimiento? ¿Qué será el arrepentimiento? Bueno, si nosotros recordamos la lección anterior, fue acerca de la ley de Dios o el pecado, ¿verdad? Si reconocemos que entonces no hay ni uno bueno sobre la tierra y todos somos pecadores, quiere decir que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Yeah. O sea, todos hemos pecado y hemos roto uno de sus 10 mandamientos de Dios. Yeah. Por lo tanto, hasta que no reconozcamos esto y nos volvamos, porque si nos arrepentimos tiene que ser de algo. Si nosotros rompemos un vaso o algo que era muy importante para mi esposa, le digo, perdóname porque no quise hacerlo, fue un accidente y no va a volver a suceder. Yeah. Y yo creo que de esa misma manera, cuando nosotros reconocemos que era un mentiroso y yo pensaba que esto era normal en mi vida, había vivido siempre diciendo mentiras y sabía que era para mi beneficio porque nadie sabía que estaba mintiendo, pero ahora yo me doy cuenta que Dios en su palabra está en contra de la mentira. Digo, Dios, perdóname. Claro. Ok. ¿Qué piensa Margarita? ¿Qué idea tienes respecto al arrepentimiento? Es la parte fundamental hoy. El concepto de arrepentimiento. Ahora, cuando encontramos en los evangelios, sobre todo, el llamado de Jesús, el llamado de Juan, el arrepentimiento, ¿no? La palabra en griego es la metanoia, que implica un cambio en nuestra mente, ¿no?
Ahora, no sé cómo lo perciben ustedes, porque muchas veces el arrepentimiento lo asociamos con alejarnos del mal, ¿ok? O sea, dejar de cometer el pecado, ¿no? O sea, dejar de alejarnos del mal, ¿no? Dejar de hacer la transgresión de la ley. Pero el arrepentimiento en esencia tiene que ver con un cambio en nuestra mente. Hay una cuestión fundamental aquí, porque recordemos nuevamente, o sea, el pecado o la transgresión de la ley empieza en nuestra mente, no en la acción en sí, sino empieza en la mente. ¿Ok? Ahora, la otra parte que menciona la lección es el tema del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿O qué implica el perdón? ¿Qué es necesario para que ocurra el perdón? ¿Es necesario pedir perdón para recibir perdón? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ven las cosas? A ver. Bueno, yo creo que sí es necesario pedir perdón. Ok. Porque ¿cómo vamos a nosotros a expresar que nuestra mente ha cambiado? ¿Verdad? Dios conoce todos nuestros pensamientos. Pero yo creo que de alguna manera Él se goza al saber que nosotros reconocemos que hemos fallado y que estamos arrepentidos. Ahora, Él nos da el perdón y a veces ese perdón pensamos que no lo sentimos. O sea, que debemos de sentir algo en nosotros para que ese perdón se haga una realidad. En realidad es ahí donde también entra la fe. Ok. ¿Verdad? Porque si Dios lo dijo en su palabra y nosotros lo creemos, entonces nosotros somos perdonados. Ok. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué dice Margarita? Pues pienso que muchas veces el arrepentimiento viene de pensar de decisiones muy extremo mal que hemos tomado, pero no siempre tiene que ser arrepentimiento por algún extremo muy mal. Podemos arrepentirnos por haber tomado un camino en vez de otro, porque un tráfico, y pues no llegaste a tiempo. Entonces, pues a la próxima tomas el otro camino, porque ya aprendiste que este camino no, era más largo o algo así, ¿no? Entonces puedes arrepentirte de cosas que no eran pues necesariamente tan malas, y puedes arrepentirte de haber comprado algo, pero tu mente pues es como que decidiste que lo otro era mejor. No es tanto que necesariamente que a una cosa era mal, sino que algo hubiese sido mejor. Y cuando reconoces que el camino de Dios es mejor y siempre es mejor, entonces pues tomas el camino de Dios. O te arrepientes de haber llevado tal cosa a que te lo costurara alguien, porque hizo un buen trabajo, pero la otra costurera hacía mejor trabajo. Entonces eres fiel a la otra costurera, porque siempre es mejor su camino. Y bueno, no siempre en la vida vamos a saber si un camino es malo, porque los dos pueden parecer buenos, pero ¿cuál es el más parecido o el más cercano a Dios? Pues ese es el mejor camino, y ahí viene el arrepentimiento. ¿Y qué es perdón? Perdón no es necesariamente quitar la consecuencia de lo que sucedió, pero sí quitar el rencor que viene con la consecuencia de lo que sucedió. Entonces, la consecuencia está, pero el rencor o el malo sentimiento, por ejemplo, de estar diciéndole a la persona todo el tiempo, recordándole mensajes pasivos agresivos, palabras un poquito frías, eso no está. La consecuencia está, porque a veces la gente nos hiere mal y pues la consecuencia es que nos tenemos que alejar de esa persona, pero el rencor con eso no está. Ok. Fíjate que es muy interesante eso, me hace recordar una historia de un soldado americano, muchacho que tenía mucho potencial para ser boxeador, pero justamente cuando él estaba en lo mejor de su carrera boxística, llegó a las Olimpiadas, pero empezó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces fue reclutado, fue a guerra, estuvo en momentos de enfrentamiento con los japoneses, y en un momento su nave, su avión, donde él estaba piloteando incluso junto con otras naves más, cayeron.
y al mar, y estuvieron náufragos durante más de un mes, casi mes y medio estuvieron náufragos. El asunto es de que justamente en un momento, ya cuando pensaban de que se iban a morir todos, porque algunos de los sobrevivientes murieron dentro de ese naufragio por el tiempo que pasaron sin agua constante y alimento, los atraparon los japoneses. O sea, no fueron rescatados por el ejército americano, sino por los japoneses. Y pensaron de que lo que habían pasado, la experiencia que habían vivido ya era lo peor de todo, pero al final no fue así. O sea, cuando estuvieron en manos de los japoneses, sufrieron muchas situaciones de torturas y problemas y todo lo demás. Entonces, fue una cosa muy, muy dura. Este hombre recordaba mucho a uno de sus carceleros, que era el que más daño le hacía, el que más lo hacía sufrir constantemente, el que más lo golpeaba y lo torturaba constantemente. Recordaba incluso el apodo, el apelativo, la chapa que él tenía a este personaje. Le decían el pájaro, un japonés. Pero después que terminó la guerra y ya fue rescatado milagrosamente por el ejército americano, cuando regresó a los Estados Unidos, él vivía con un resentimiento muy grande, ¿no? Él vivía constantemente con la idea de regresar algún día a Japón y buscar al pájaro y matarlo. ¿Okay? Ese era su objetivo, ese era su propósito en la vida. Hasta que la esposa, influyendo, hablando y orando por él también, lo animó para que pudiera participar en unas conferencias cristianas. Y él participó. Y después se hizo miembro de la Iglesia Adventista. Y después de eso, en algún momento, o sea, de todas maneras, él fue a buscar al pájaro. No lo encontró. Dice que no lo encontró, pero encontró a otros de sus carceleros. Y sin que le hayan pedido perdón, él los perdonó. O sea, él les extendió el perdón, ¿no? Y al pájaro, a su carcelero que lo torturaba más, le escribió una carta diciéndole que lo había perdonado. Nunca más lo vio, o sea, pero él le extendió justamente este perdón, ¿no? Y en esta condición él encontró alivio justamente, ¿no? Encontró alivio en su corazón y en su vida. O sea, ya no estaba atrapado en el dolor, en la angustia, en todo el sufrimiento que estuvo viviendo, sino que pudo llegar a superar todo esto, ¿no? Y ese es el propósito justamente del perdón. Ok, quiero leer el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice así: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Y el Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Todos conocemos esta historia, ¿no? Y mucho, digamos, hemos señalado, la decisión adecuada de María, y tal vez, de cierta manera, muchas veces criticamos la postura de Marta, ¿no? Ok. Pero dentro de esto, o sea, ¿cuál debería ser mi objetivo, tu objetivo diariamente, el objetivo que tú quieres alcanzar cada día, ¿no? Dentro de tu vida espiritual? ¿Cuál es el objetivo espiritual que tú tienes cada día? ¿Cuál debería ser en todo caso? Lo más importante, ¿no? Primeramente, reconocer que Dios está ahí. Okay. Reconocer que Dios es real. Reconocer quién es Dios y reconocer lo que Dios ha hecho por mí. Ok. ¿Verdad? Ok. Pues como estaba mencionando antes, decidir lo mejor. Ok. Y pues María decidió lo mejor, ¿Cuál era eso? que es estar con Cristo, de conocerlo, de pasar tiempo con Él. Eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. Ay. Ahora, dentro de eso, hay distracciones. Sí. A mí me hace pensar en este fin de semana que estaban mis papás. Ajá.
pienso que si ellos llegaran a no estar, me arrepentiría de decidir estudiar o de decidir no comer con ellos o de decidir no decir buenos días bonito. Entonces, es como un balance difícil porque, pues si sí están, pues me voy a arrepentir si no paso el examen de no haber estudiado más, ¿no? Entonces, pues siempre se valoran mucho las relaciones cuando están y se da lo mejor. Y uno intenta balancear todo lo que puede, pero siempre en el espíritu de Dios, ¿verdad? Dando lo mejor y su mejor esfuerzo. Claro que sí. Ahora, hablaba un poco respecto de las distracciones que muchas veces ocurren, ¿no? ¿A qué distracciones estamos expuestos Pues en búsqueda de ese propósito, ¿no? las responsabilidades. Ok, O sea, de eso está tratando la matutina nueva últimamente, de que nos queremos despertar y estamos pensando ya en las 1000 cosas que hay que hacer. Y esa es una distracción de en vez de despertarnos y pasar primeramente el tiempo con Dios. Porque cuando pasamos primero el tiempo con Dios, eso influye el resto de nuestras acciones que tomamos en el día. Pero queriendo ser eficaces, rápidos, pues empezamos el día sin Dios. ¿qué distracciones crees que hay, Heriberto? Muchas, ¿no? Las ocupaciones. Yo creo que esta generación no es... Nosotros no teníamos tantas distracciones como la nueva generación. Ahora. En todo, en donde quiera que nosotros volteamos a ver, hay cosas que nos distraen de cualquier forma. Tenemos los teléfonos. Y es algo que aún en las familias se ha descuidado mucho esto, porque este aparato del teléfono, yo creo que ha separado más familias de lo que ha hecho quizá otras cosas que parecen más graves, porque le ponemos mucha atención y muchas veces más atención del que está a nuestro lado, ¿verdad? Podemos decir, está la televisión, están las cosas físicas, sí, las preocupaciones, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar aquello? El trabajo, en todo. Yo creo que las distracciones, si Dios no nos ayudara a nosotros a seguir adelante y reconocerlo a Él, estaríamos nosotros tan ocupados en distracciones que nos pasaríamos todo el día. Claro. Pensando en eso. Ok. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo podemos, digamos, lograr evitar ser afectado por las distracciones que ocurren? Porque fíjate, hay cosas, digamos, en la lección, o sea, no sé si ustedes lo vieron, o sea, hay una parte donde contaban la historia real, o sea, de una señora, que lo podemos haber visto en casa, ¿no? Oye, se levantó temprano el sábado porque querían ir temprano a la iglesia. En fin, cuando se da cuenta, uno de los niños se había mojado en la cama, a tener que sacar las sábanas, todo lo demás, a meterlo a lavar. Pero de repente vio que también había basura que tenía que, ¿no?, mover. Y después, oye, se da cuenta de que no había hecho los panecitos que tenía que hacer para el desayuno. Se puso ese momento a hornear. Entonces ya empiezan a surgir una serie de cosas allí, ¿no? Situaciones inesperadas que, aunque las hayas previsto, de todas maneras hay situaciones accidentales que ocurren. ¿Cómo puedes, tal vez, lograr de que, a pesar de esas situaciones, tu conexión con Dios no se pierda, ¿no? A ver, Margarita. Ay, no, pues mi mamá me iba instruyendo y yo no lo tomé de la mejor manera esta semana de eso, porque pues el sábado, pues me desperté un poco tarde porque es sábado y me despierto un poco más tarde los sábados. Y pues hice un poco de mi culto, pero no terminé, pero fui a la iglesia, después fuimos a comer y volvimos a la casa y escuché un sermón que quería escuchar y luego pues empecé a hacer mi lectura, pero en eso vino una visita y pues yo pensé que iba a estar un ratito y se iba y no, estuvo como 4 horas y en eso llegó otra visita y se quedó un buen tiempo y al final pues dije, pues veamos una película, pero pues yo no había terminado de hacer mi lectura que yo quería hacer. O sea, mi intención era hacer esa lectura.
Y pues como que me molesté cuando, ¿quieres ver la película? No, no quiero ver la película. Estaba como molesta porque pues quería hacer mi culto. Y entonces me estuvo instruyendo sobre cómo en la vida eso me va a suceder, especialmente si yo tuviera hijos. Pues es peor, porque bueno, pues uno se levanta y empieza a llorar y bla, 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 y ahí están así, mamá, 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 mamá. Y bueno, pues todavía ni tengo hijos, pero me dijo, pues en eso tienes que despertarte bien temprano. Entonces yo sentí como que me estaba regañando por ese día no haberme despertado temprano. Y no sé, yo creo que en algún punto no siempre se va a poder. Pero el hecho de simplemente buscar y sinceramente demostrarle a Dios que ese día estás buscándolo en el momento que puedas, es mejor que un día que digas, no, pues no lo pude hacer, entonces no lo hago. Es como cuando haces ejercicio. Dices, ay, no pude hacer 1 hora de ejercicio hoy, entonces ya no hago. Mejor mañana. Y mañana igual 1 hora, no, entonces no. Haz 10 minutos, haz 5 minutos, lo que puedas hacer, pero hazlo, porque es mejor hacerlo y no perder el hábito que esperar el momento perfecto para hacerlo, porque el hábito no se va a construir. Y así como hay días que no se puede, hay días que milagrosamente vas a poder. Entonces, lo que se puede, lo que se puede. Yeah. Ok, muy bien. Y tratar de eso, ¿no? Pero tratar. Y pedir al Señor también de que nos ayude probablemente en que esas situaciones inesperadas, si ocurren, pues nos guíen a Él también, ¿no? Porque puede ser, o sea, a veces hay situaciones inesperadas que nos pueden guiar más al Señor, a confiar más en Él, que es lo importante. Me gusta también mucho pensar en mi tiempo con Dios como, pues como últimamente, pues estoy en un café y me siento y así, ¿no? Es como mi cita con Dios. Entonces, se me hace más bonito que tú, por ejemplo, tenías que ver con un amigo y no lo ves hace tiempo y tú querías pasar tiempo con tu amigo, pero algo está pasando en el día y no estás pudiendo llegar y si no lo ves, entonces no lo vas a poder ver hasta el próximo mes. Entonces, no. O sea, el hecho de que de todos modos llegues, vayas y lo veas 5 minutos, esa persona va a entender y te va a apreciar porque vio todo el esfuerzo que tú hiciste para estar con él esos 5 minutos. Pues es igualmente el tiempo de nosotros con Dios. Dios es nuestro mejor amigo. Y él va a entender que ve todo lo que está sucediendo. Tú le puedes contar, mira, esto me pasó hoy, y esto, y esto, y esto, y lo otro. Pero aquí estoy y quiero estar este ratito contigo. Por favor, platícame, cuéntame. Y estoy todos oídos. Y Dios lo puede hacer en 5 minutos. En 3 minutos puede. Amén. Amén. Muy bien. Quiero leer ahora el Evangelio de Juan, el capítulo 16, los versículos 7 y 8, para que podamos ir viendo un tema también muy importante que quedó inconcluso la semana pasada. Acá dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Ok. Nuevamente aquí, frente a la realidad del pecado, ¿no? Incluso, aunque yo sea parte de una congregación religiosa y conozca los 10 mandamientos, etc., ¿qué es necesario para que ocurra en mí el proceso de arrepentimiento? O sea, ¿qué es necesario para que en mí o que yo pueda ser consciente de mi error y entonces pueda ocurrir ese cambio en mi mente? Bueno, sabemos que hay muchas personas que son morales, podemos decir moralmente buenas, ¿ok? No siendo cristianas, no teniendo una relación con Jesús. Ok. O sea, la moralidad existe fuera y muchas personas son muy buenas. Podemos decir que son más buenas que muchas personas aparentemente que van a la iglesia. Pero lo que está diciendo aquí es de que Dios, Jesús se fue para que el Espíritu Santo viniera. Ok. Él es el que nos convence a nosotros del pecado. Ok. O sea, primeramente tenemos que aceptarlo a Él y Él no entra a nosotros porque nosotros somos esto, somos aquello. Hay un proceso por el cual
Él entra en nuestra vida, porque de otra manera nuestro libre albedrío no existiera, ¿verdad? Así es que ese proceso que es muy importante tiene que suceder para que Él entre en nosotros. Primeramente tenemos que darle permiso, tenemos que llamarlo, tenemos que desear que Él viva en nosotros. Entonces Él va a trabajar en y nos va a convencer de lo malo que nosotros hacemos, porque de nosotros mismos, sí, hasta cierto punto podemos llegar a ser, como dije antes, ciertas personas moralmente buenas. Pero eso no nos va a salvar. Hay algo interesante en el versículo. Yo no sé si para ustedes puede ser relevante. Yo creo que sí, de alguna manera. Acá dice, convencerá al mundo de pecado. No dice convencerá a los hijos de Dios. No dice convencerá a Israel. No dice convencerá a los que van a la iglesia. Dice convencerá al mundo de pecado. Yo no sé si, esto implica el hecho de que la labor del Espíritu Santo no está circunscrita a una congregación religiosa, sino circunscrita netamente a la apertura de la persona, ¿no? Y esto es esencial, esto es fundamental, es el hecho de que cada persona tiene la oportunidad justamente de recibir la presencia del Espíritu Santo. Más allá, no importa, más allá del hecho de su filiación religiosa. ¿Sí? Esto es fundamental. Ahora, vamos a ver esto. Necesito leer este versículo. Dice Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así: más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Decía así: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Crean el evangelio. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué entendemos por el reino de Dios? ¿Es algo que será en el futuro o es algo que puede ocurrir en la vida presente? No. ¿Cómo vemos? Es algo real y es algo que existe ahorita. Sí, presente, porque cada reino tiene sus reglas, cada reino tiene sus leyes, ¿verdad? Y el reino de Dios es de la misma manera, se rige. Es más, todos los reinos tomaron de ahí las reglas, ¿verdad? Pero las reglas del reino de Dios son perfectas, se guían por el amor y por el carácter de Dios. Así es que el reino de Dios es cuando nosotros entendemos quién es Dios, cuál es su naturaleza, qué es lo que Él desea de nosotros. Nosotros como buenos súbditos, si queremos ser del reino de Dios, entonces vamos a estar en tono con lo que Dios manda. Sí. Sí. ¿Qué dice Margarita? ¿Está de acuerdo, Margarita? ¿Podemos entender entonces esa conexión con el arrepentimiento? Porque lo que tú estás diciendo, Heriberto, es el hecho de que el reino de Dios, coincido con eso, ¿no? Esta parte de poder aceptar todo aquello que implica el gobierno de Dios, ¿no? Su carácter, su ley en mi vida, de manera personal. Pero esto requiere un cambio acá adentro primero, un cambio en mi mente, la metanoia, el arrepentimiento, justamente ese cambio de mente. ¿Por qué? Porque eso hace de que yo vea a Dios de manera distinta, de que lo vea realmente como es Él. Que no esté engañado por lo que me dijo la serpiente, sino que realmente conozca a Dios como es tal. Y en esa medida aceptar todo aquello que implica el gobierno de Dios, su carácter, su ley, su presencia en mí. Ese es el reino de Dios. Sí, lo que me hace pensar, Pedro, es porque yo no nací aquí, yo me tuve que hacer ciudadano. Yo tuve que aceptar esas leyes, que es una ceremonia muy solemne. Claro. Cuando ellos presentan lo naturalización. Deseamos ser parte de este país, es que yo estoy de acuerdo con las leyes que aquí se aplican. Sí, ¿verdad? Exactamente igual. De eso se trata, ¿no? Ahora, lo que les preguntaba también hace un momento, ¿significa que el establecimiento del reino de los cielos es una experiencia personal? ¿Es individual?
¿O es una experiencia colectiva necesariamente? Pues es personal, porque uno puede estar caminando en el reino de Dios y en el orden de Dios. Pero imagínate, por eso la familia es muy importante, porque cuando uno lo hace y su pareja lo hace, pues hacen un hogar en cuales los hijos también, y sale todo bien bonito y su hogar es hermoso y es como un pedacito del cielo. Imagínate que todo el vecindario es así. Pues es un hermoso vecindario. Imagínate que toda la ciudad es así. Pues es una ciudad bonita y sin mucho peligro. Y pues así uno va viendo cómo es bueno lo que es Dios. Entonces, por eso el fundamento de una sociedad es la familia. Amén. Pero porque es donde uno puede individualmente hacer el mayor impacto. Pero también por eso cuando vemos que nuestras familias están rotas, porque uno en la iglesia dice una cosa, pero vive otra cosa en su casa. Por eso es individual. Ok. Sí, muy bien. Quiero leer también el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Quiero leer esta parábola que se hace muy interesante. Con esto vamos a terminar este estudio. Dice, Jesús también les contó otras parábolas. Dijo, el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles, la fiesta está preparada. Se han matado los toros y las reses engordadas, y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas, a las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos. Y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Ok, de manera sucinta, ¿qué enseñanzas encontramos en esta parábola? A ver. Ok. Al principio había dicho que hay personas que son buenas moralmente, que hacen cosas, aún dan a los pobres, dan a los necesitados. Y yo me imagino a estas personas que llegaron, que estaba en la esquina, pero quiso entrar a la boda, pero no estaba vestido. Ok, hay una parte que es esencial, que es la gracia, que es lo que no tenía. O sea, Jesús murió por nosotros para ponernos esos trajes blancos que pertenecen a Él. O sea, nos da su justicia y nos cubre con su justicia, y ya Dios ya no mira nuestras ropas sucias. Es por eso que no pudo entrar Él, porque sí, aunque Él hizo cosas grandes y cosas buenas, no había aceptado el sacrificio que Dios nos da a nosotros, que nos quiere dar a todos. Ok, ya nos estamos adelantando un poco, Heriberto. Es que se va a acabar. Sí. En esta parte, tenía una interrogante más antes. O sea, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que en principio parece que aceptaron, pero después, llegado el momento de la fiesta, rechazaron todo, ¿no? ¿Quiénes son esos? Bueno, podemos ¿Quiénes decir serán, no? por una parte Israel. Probablemente en su momento Israel. Probablemente en este tiempo algunos más, tal vez. Algunos que han recibido más luz, probablemente, ¿no? Que esperemos de que no rechacen la invitación después. Ok.
Pero ahora hay otro detalle. Dice aquí que después se añadieron a la lista de invitados todos los que estaban en el camino, en la calle, por ahí, ¿no? En los cruces y todo lo demás. Pero dice algo que también me sonó curioso porque no lo había visto de esta manera. Dice que invitaron a tantos, dice que no importaban si eran buenos o eran malos. ¿Cómo vemos esto? Porque Se invitaron a todos, ¿ah? Sí. Buenos y malos, así dice acá. Y yo me miro la historia de Israel. Israel fue escogido como pueblo especial para que llevara el mensaje de salvación a todo el mundo. Ok. Pero ellos creyeron que ellos eran los únicos. Exclusivistas. Exclusivos para ellos, nada más. Ya. Ahora, en esta parte donde dice se fue y se invitó a todos, porque ahora ya no recibimos nosotros la verdad de Israel por parte de ellos, sino que Dios la dio ahora abierta a todo el mundo. Y todos tenemos el mismo acceso a la salvación. ¿Y cómo califican los que no son buenos, los que también son malos? O sea, No creo que eran malos, nada más. ahí que- dice, no sé. Pero es como la idea. A ver, se me hace. Bueno, a ver, vi un video en de esos videos cortos de una persona que dice: ¿Sabías que venden boletos para bodas? Que tú puedes comprar un boleto para ir a una boda. Wow. Entonces hay gente que le sobra asientos y para no perder el dinero de todo eso de que me va a costar tanto para tantas personas y no están llegando todos, entonces vendo los boletos. Y entonces, gente es invitada gratis. ¿Ya? Y no llega. Y no llegan, no se llenan los asientos. Entonces venden. Y hay gente que está dispuesta a comprar por ir a tu boda. Entonces creo que es más por un tema de actitud. ¿Qué tanto valor le das a esa boda? No sé si les ha pasado que hay algo que no tienen ganas de ir. Así es como que vas con de mala gana, pero vas para cumplir. Pues prefiere, o sea, qué lindo tenerte ahí así, pero estaba diciendo en los comentarios, uy, qué padre ir a una boda para todos los que nos gusta ser sociales y comer comida y socializar y conocer gente nueva y bailar, pues qué excelente ir a una boda. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener gente ahí toda feliz, contenta en la boda que gente amargada que no? Entonces, no es tanto que era gente mala, sino que no era gente incluida, no era gente de la familia, no eran conocidos. Es como gente, pues, random. Pero es más el tema de la actitud con la que vas a la boda. Y esa es la gracia con la que te vistes. Que es la actitud de alegría, de celebración con la que vas a la boda, de que ves el valor de lo que es una boda, que estás dispuesto a pagar por ir a esa boda y dejar lo que, pues, tu día por ir a una boda y celebrar con alguien. Ok. Ahora, es algo interesante. No me detuve a mirar, por ejemplo, la palabra que, digamos, con la que se escribió este término de que malo, ¿no? Bueno o malo, no sabría decir exactamente. Digamos, puede ser de que en otra versión, porque discúlpeme, tampoco no revisé otras versiones para poder comparar los términos que usaron. Pero tal vez entiendo de que quizás no todos estaban apropiadamente, digamos, su formación, su previo, no estaban calificados como para estar en ese lugar. Sin embargo, hubo algo que sí los calificó a todos para poder estar allí, y era la ropa. Ok. Entendemos lo que estabas diciendo hace un rato, Heriberto. O sea, esta parte de que ese vestido es la gracia. Podemos entender que también es la justificación que te da Cristo Jesús. O sea, son sus méritos. Te cubre totalmente. O sea, te cubre y te califica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nuestro ese vestido? O sea, ¿cómo podemos llegar a alcanzar ese vestido? ¿Dónde lo compramos? ¿Dónde está? ¿Dónde me voy? No vamos a Milán a comprarlo. ¿Dónde? ¿Dónde lo agarramos? O sea, ¿cómo hacemos? Eso es lo importante hoy. O sea, ¿de qué manera puedo hacer mío ese vestido de justicia que el Señor me entrega? Y de ahí miramos el proceso. Es un proceso, porque estamos hablando del perdón y todo esto es parte de obtener este vestido. Exacto. ¿Verdad? Reconocer primeramente nuestra condición de pecadores, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ni un hombre, ni un rey terrenal nos puede salvar, solamente el Rey Celestial. Amén. ¿Verdad? Amén. Ese tema de poder
creo que esta parte previa que mencionaste ahorita, Heriberto, es necesaria, ¿no? Ese tema de reconocimiento propio, o sea, de mi incapacidad, ¿no? Ujú. Y digamos, lo que yo haga, o sea, no tiene ningún tipo de valor. Poder aceptar justamente y confiar en que a través de Jesús es solamente por quien puedo alcanzar este regalo inmerecido. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Esperamos nuevamente sus comentarios también, así que no se desanimen. Ahí mándenos sus comentarios, siempre son muy importantes y son bien recibidos. ¿Ok? Amén. ¿Qué tal si oramos, Margarita? Listo. Oramos. Gracias, Dios, por tu gracia. Gracias por cubrirnos con ella. Gracias por la oportunidad de celebrar contigo y ayúdanos a estar dispuestos y alegres para tu venida. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. ¿Sí? Nos vemos entonces la próxima semana, ¿ok? Aquí los esperamos. Hasta luego.